Dios les bendice. Vamos a empezar a platicar pues a tener una plática más con referencia al capítulo de Juan. Sí. En el capítulo de Juan, capítulo 3, que seguimos con lo de la samaritana. Y en esta ocasión vamos a utilizar este capítulo para que Dios nos hable a través de él. Fíjate, así dice. La samaritana fue con la gente de su pueblo, de su aldea, y les dijo: vengan a ver a un hombre que me dijo lo que he hecho en mi vida. Dios te bendice, Camilo. Dice que él me dijo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? La gente salió de la aldea para irlo a ver. Muchos samaritanos creyeron en Jesús porque la mujer les dijo: él me dijo todo lo que hice en mi vida. Pero cuando los samaritanos le vieron, le rogaron que se quedara con ellos en la aldea. Jesús se quedó 2 días ahí con ellos, tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran en él. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú dijiste, sino porque hemos oído en persona la palabra que Él nos ha dado, el mensaje que Él nos ha dado. Ahora sabemos que realmente aquel es el Salvador del mundo. Cuando experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, nos sentimos ansiosos, quisiéramos contárselo a todo el mundo. Muchas gracias, Juan Camilo. Quisiéramos contárselos a todo el mundo y decirles, a platicarles cómo Dios habló, cómo Jesús habló a nuestras vidas. Y fíjate que hoy precisamente estaba yo pensando en esto, estaba leyendo. ¿Y cuántas veces no Jesús te habla a través del testimonio de alguien más? ¿Cuántas veces no Jesús te dice, te llama, te acerca a Él a través del testimonio de otras personas? No sé si te ha pasado, si te ha tocado que cuando tú dices algo, te quedas con esa situación que dices: ¿y por qué no lo hago yo? ¿Sí? No sé si te has puesto a ver cuando de repente alguien te está platicando, diciendo y contando todo lo que le ha pasado, que inconscientemente o en tu pensamiento dices: ay, yo quisiera que Dios me hablara. ¿Sí? O cuando Dios te está llamando en forma diferente a como tú piensas, tú crees que Dios no habla. Fíjate, muchos de nosotros que hemos estado conociendo a un Dios vivo, a ese Dios maravilloso que es Jesucristo, que está cerca de nosotros, que nos cuida, que nos platica, que sabe perfectamente quiénes somos nosotros. Y a pesar de saber perfectamente quiénes somos con nosotros, no nos rechaza. Al contrario, nos está llamando y llamando para que vayamos hacia donde Él está. No sé si te ha pasado que luego de repente vas y escuchas una prédica o un sermón en la iglesia, ¿sí? Y tú dices: ay, estas palabras son para mí. O alguna plática entre dos personas o alguna situación diferente y tú dices: no, es que esto es especialmente para mí. Esto me está hablando a mí Dios a través de esta persona. Fíjate, a mí me ha pasado tantas experiencias tan hermosas que me gusta mucho compartirlas con ustedes. Tantito porque son enseñanzas que Dios me ha dado a ustedes, perdón, que Dios me ha dado a mí para ustedes. Y enseñanzas que Dios me ha dado a través de ese caminar con Él. Esas enseñanzas que son hermosísimas. Qué bueno, Juan Camilo, bendito sea Dios que hoy a ti te pasó. Fíjate, esas enseñanzas tan preciosas que tú dices: es que no es más que el mismo Dios hablándome. O a veces toca que estás tan despistado
que Dios te manda personas para hablarte, para acercarte a Él, y no es tu momento y los retiras. Fíjate, Dios es tan maravilloso que en cada detalle te va diciendo, te va hablando, te va mostrando, te va enseñando cosas infinitas. Fíjate, a mí una vez platicando con una de las muchachas, ok, una vez platicando con una de las muchachas me dice, empezamos a platicar sobre los camiones y todo. Fíjate, bendito sea Dios. A ver, les comparto lo que me está diciendo Juan Camilo. Dice, algo que hace mucho tenía yo en mi cuarto y no me había dado cuenta del significado de espiritual. Hace 8 años, Dios me confirmó con mi pastor cuál era ese significado. Lloré como un niño, sí, pero ahí está una forma de hablar. A veces las personas te llegan te llegan personas a tu vida y tratas tú de saber qué es lo que Dios quiere hablarte a través de esa persona. Dios te bendice, dice Maldonado Robles. Dios te bendiga, bienvenido. Fíjate, muchas veces también, a mí me ha tocado, te digo, infinidad de cosas, porque esa vez que te digo, me decía una de las chicas de Colombia, empezó a platicar conmigo, estábamos en un programa de radio y empezamos a platicar ella y yo. Empezamos a hablar con referencia a a cómo Dios les da la inteligencia para ir armando los coches. Empezamos a ver primero cómo Dios te va hablando poco a poquito y te va enseñando poco a poquito las cosas. ¿Cómo era posible que Dios te haya dado la inteligencia para hacer un tornillo? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió a la persona? ¿Sí? Porque muchos de los inventos es por gracia y gloria de Dios. ¿Sí? Ahora sí, hoy escuchaba una palabra que me gustó mucho. Toda la ciencia procede de Dios. Toda la ciencia proviene de Dios. No hay cosa, no hay cosa que te llene de sabiduría que no provenga de Dios. Fíjate, cómo Dios permitió hacer un tornillo. ¿Cómo le permitió o le dio esa inteligencia de que tenía que rodar y tenía que tener esas líneas el tornillo para que pudieras poner una rosca, ¿sí? Cómo Dios fue ayudándote a entender y a comprender que esa rosca podía agarrar otra cosa, otra placa, otra situación, podía juntarlas. Y así sucesivamente, cómo Dios te dio la capacidad de conocer los engranes, para qué sirven los engranes, etcétera. ¿Cuántas cosas maravillosas no tienes en tu casa? Gracias a Dios. Fíjate, tienes la electricidad en tu casa porque Dios le permitió esa inteligencia a alguien para que tuviera ese acierto entre tantos errores y se diera lo de la luz. Tienes el teléfono, tienes el horno de microondas, tienes la puerta, ¿sí? Tienes la puerta, tienes infinidad de cosas, tu cuaderno, tu mochila, todo tienes ahí que para nosotros ya se nos hace normal, pero si te pones a pensar, bueno, ¿y de dónde provino esto? ¿Sí? Tú te quedas impactado y dices, pues es que no hay de otra. Fíjate, Albert Einstein, que también era un ateo que no quería y no aceptaba a Dios, tuvo que darse cuenta
de que todo lo que, la energía más grande y asombrosa del mundo proviene de Dios. Muchos de la NASA también, hay testimonios que vienen ya con estudios de la NASA y todo científico, que comprueban la existencia de Dios. ¿Sí? A mí cuando me empiezan a decir de lo de la evolución y todo eso, a mí me encanta porque te metes realmente a ver las grandezas de Dios. Te metes a oír lo de la evolución, pero con un plano, en plano también físico, ¿sí? Y espiritual, o sea, lo que fue en lo físico y lo que fue en lo espiritual a la vez. Porque nosotros, acuérdate, somos alma, alma, espíritu y cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos tres, somos tripartitas. Entonces te pones a ver todo eso. Y si tú ves la evolución desde el punto de vista espiritual y físico, como te digo, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Empiezan en la teoría del Big Bang, en la teoría de los organismos muy pequeñititos, ¿sí? Empiezan con que se generan, se juntan, ¿sí? Primera de cuentas, ¿quién provocó esa situación de juntarse? ¿Sí? De que las células se unieran. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene que las células se unieran? Vienen también, te dicen, de la genética. ¿De dónde viene lo de la genética? Sí. Cada organismo proviene del mismo organismo. No puede ser hoy león y mañana perro, hoy oso y mañana ¿qué será? Pollo, gallina. No puede haber eso. Cada plan genético, cada persona, cada situación está genéticamente, es único, ¿sí? No hay dos iguales. Por mucho que lo busques, no hay dos iguales. Entonces, si tú te empiezas a ver todo esto, a ver detalle por detalle, y te metes también a lo espiritual, en la Biblia dice que cada árbol de su propio género crecía. Dios fue dando forma a cada árbol, a cada fruto, cada árbol frutal, cada hierba, etcétera, ¿no? Tú ves las grandezas de Dios. Luego yo me quedo así pensando, esta vez que me fui yo a la hacienda, fue algo genial, fue algo maravilloso. Yo no me había fijado, y si tú te metes en mi muro, de Facebook, en mi muro hay un recuerdo de hace un año, del 9 de mayo del 2020. Y en ese recuerdo, yo puse una oración pidiéndole a Dios que Él tomara control. Yo quería regresar a la hacienda. Yo tenía muchas ganas de regresar a la hacienda, de ver a mis hermanitos de Alcohólicos Anónimos y estar con ellos, de esa reunión de amor y servicio hermosa donde Dios me permitió llegar, ¿sí? Al mismo grupo que ya se había desintegrado, que ya no estaba ese grupo, ¿sí? Yo no sabía que lo iban a volver a abrir el grupo. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Ponme con la persona que tú dispongas, el día que tú dispongas, el tiempo que tú dispongas y que haga lo que tú dispongas. Ahí búscalo en mi Facebook, en mi muro, me vas a encontrar como Maru Vargas. Y ahí viene ese detalle, ahí viene esa situación, ¿sí?
Si tú lo buscas, lo vas a encontrar ahí que tiene. Ese testimonio es del 9 de mayo del 2020. Y el día 7 de mayo de este año, Dios me permite ir de nuevo a la hacienda. Me permitió ir con las mismas personas que fui al principio, ¿sí? Al mismo grupo con las personas que fui al principio, ¿sí? Hace ya como 22 años que yo inicié mi caminar en el grupo de amor y servicio. Y me regresó hace unos días, a ese maravilloso lugar, donde Dios me estaba hablando, con ese maravilloso grupo donde Dios me habló por primera vez. Sí, y empezamos a platicar, empezamos a decir, y Dios empieza a dar palabra ahí. Y fue algo maravilloso, fue algo hermoso, porque tú ves cómo Dios va preparando, aún entre las personas que tú dices, es que son una bola de locos, porque somos una bola de locos. Somos esas personas que damos el amor, que estamos con ellos, que nos quedamos con las personas que han decidido de salir del alcoholismo, de la drogadicción, de la neurosis, de las adicciones, llámales como les llames, que han tomado esa decisión de ya entregarle todo a Dios. Sí, es una situación tan maravillosa y tan hermosa que lo vives ahí, vives el amor de Dios ahí mismo. Entonces, esta vez que yo regresé, yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿a qué voy a llegar a hacer, no? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Porque durante estos 20 años he estado muy seguido en grupos, he estado muy seguido en Hacienda, pero también me he retirado mucho porque me he dedicado a la obra de Dios por fuera, ¿sí? Me he dedicado a estar en la iglesia, me he dedicado a la consejería en mi casa, me he dedicado a estos videos, ¿no? Entonces, he estado a ratos en la hacienda, he estado a ratos en los grupos, he estado a ratos en las iglesias, he estado a ratos aquí. Entonces, en estos 20 años, yo estaba viéndolos a ellos, cómo Dios ha ido transformando sus vidas. Y cómo Dios, todos aquellos que nos dio un tiempo de retirarnos de todos sus guerreros, que nos dio un tiempo de retirarnos para tranquilizarnos, para restaurarnos, para darse cuenta que necesitábamos de Dios, cómo Dios nos está regresando a esos grupos. Dios nos está regresando a esas haciendas donde hacemos el trabajo de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Es maravilloso ver cómo van creciendo las personas, ¿sí? Es maravilloso oír sus testimonios. Dios te llama cuando te dice o te hace llegar un testimonio. Llega a tu corazón y dices, bueno, si Él lo pudo, siendo como es, viviendo como vive, pudo escuchar a Dios. Yo sé que también Dios me puede hablar a mí en diferente forma, pero me va a hablar a mí, ¿sí? Así como fue la samaritana y le dijo al pueblo, oigan, fíjense, Dios, este señor me dijo cómo había vivido. Este señor sabe cómo he vivido y a pesar de ser judío, no me desechó, sino platicó conmigo. Me estuvo diciendo y estuvo hablando, ¿no será este el Mesías? Imagínate cuando Dios te habla a ti a través de ese hermano, a través de esa persona que te acerca, a través de ese mensaje que te mandan mediante las redes, ¿sí? A mí Dios me habló a través de las redes. Dios me habló a su servicio, porque yo fui a la hacienda y allá en la hacienda le pedí lo que yo necesitaba. Yo necesitaba de un guía, de un consejero, de un maestro, de alguien que me enseñara ese caminar con Cristo.
que me lo enseñara como Él había caminado en Cristo, ¿sí? Yo le decía a Dios, yo quiero que me hables tú como le hablaste a Job, como le hablaste a Moisés, como le hablaste a Noé, ¿sí? Yo quiero que me hables tú así. Yo quiero que me enseñes como enseñaste a tus apóstoles, ¿sí? Yo quiero vivir esa relación entre tú y ellos y tú. En este caso, Dios y yo y Dios. Quería esa relación hermosa. Cuando empiezan los ataques, porque te vienen ataques, porque el enemigo no va a querer que te salgas de su lugar, de sus manos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente al enemigo no le va a parecer que tú seas, más bien dicho, que Dios a través de ti, que tú seas el conducto para que conozcan a Dios. Te empiezan a llegar pruebas, te empiezan a llegar situaciones fuertes, te empiezan a llegar tentaciones, empiezan muchísimas cosas a moverse en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico, ¿sí? Así como la samaritana se asombraba que Jesucristo sabía de su vida, así nosotros nos asombramos infinidad cuando Jesucristo empieza a hablar a nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que a pesar de ser como somos, Dios está ahí. Jesucristo te está llamando a través del testimonio de otra persona. Muchas veces yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿y yo cómo voy a hablarles a ellos? Mi carácter es medio seco, medio especial, ¿sí? Si tú me ves en la calle y tú no me hablas a mí, yo me quedo callada, no puedo hablar. O sea, no soy muy amigable, por decírtelo así, que no soy muy ¿cómo se dice? Que hablo muy fácilmente a las personas, muy extrovertida, sino al contrario, soy una persona introvertida, ¿sí? Ahorita me verás que te hablo, que te digo, que torno por la alegría, la felicidad que me ha dado que Dios esté en mi vida. Por esa situación tan hermosa que siento de que Dios está en mi vida. Por eso te puedo compartir, por eso puedo hablar contigo alegremente. Pero si tú me conoces en lo físico, a veces yo no llego y yo hablo, sino yo me quedo viendo y a la vez que estoy viendo estoy orando. Sí, yo oro por las personas que estoy viendo. Si tú me conoces y llegas y me hablas, hacemos plática, platicamos bien, bien hermoso, porque Dios es el que va dando las palabras, ¿sí? Pero si tú esperas a que yo te haga plática, ahí como que se complica la situación. ¿Por qué? Porque mi carácter es introvertido, ¿sí? Necesito que sea un tema específico para poder yo hablarte. Necesito que sea Dios quien me ponga las palabras en mi boca para podértelas decir, ¿sí? Yo me muevo más hacia el amor, más hacia el corazón, ¿sí? Lo que Dios me hace sentir, lo que Dios me hace pensar, lo que Dios me muestra. Esa es mi forma de tratar a las personas. Yo te puedo compartir muchísimas cosas, muchísimas situaciones que Dios me ha enseñado, muchísimas cosas que Dios me ha hecho ver, muchísimas confrontaciones que también Dios me ha hecho tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te va preparando a través de tu vida. Es todo un proceso maravilloso, un proceso hermoso en el cual Dios te va enseñando. Cuando tú quieres conocerlo, cuando tú tienes la necesidad de conocerlo, cuando tú deseas conocerlo, Dios obra maravillas, Dios hace cosas. Como decía esto que te leí aquí en la palabra que te leí, ¿sí? Los pobladores querían que Jesucristo se quedara con ellos.
porque querían escuchar su mensaje, querían ver lo que pensaba, querían conocerlo, ¿sí? Querían saber cómo él, siendo judío, les hablaba a los samaritanos, cosa que traían mucho pleito entre ellos. A los samaritanos, los judíos, los tomaban como indignos, ¿sí? Pero Dios no lo hacía. Dios los amaba tal cual eran, tal como eran, ¿sí? Entonces eso era lo que a ellos les maravillaba. ¿Quién es esta persona que me trata bien? ¿Quién es esta persona que está haciendo así? ¿Sí? Tú cuando te acercas a alguien y empiezas a hablar, empiezas a decir, dicen que por el fruto los vas a conocer. ¿Por qué? Porque aquellos que conocemos a Dios reflejamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay muchas personas que hablan de religión, sí, pero acuérdate que la religión lo único que hace, que te dan dogmas y doctrinas y algunas de ellas te retiran de Dios. ¿Por qué? Porque tú lo ves hasta acá, tú lo idealizas, lo sacas de tu vida. Y aquellos que conocemos a Dios, aquellos que estamos en el caminar de Cristo, lo traemos en el corazón. Queremos entregarte esa alegría, esa felicidad, esas lágrimas que luego Dios nos hace porque nos quebranta, ¿sí? Porque es tanto el amor de Dios por nosotros que queremos que lo compartas, que queremos que lo vivas, que queremos que te enseñes a sentirlo, a que siempre esté contigo, a que no lo veas como ese Dios lejano, sino como tu Padre que lo traes en tu corazón. Tu Padre que le puedes platicar, tu Padre que le puedes decir, tu Padre que le puedes, te puedes enojar con Él también si quieres, pero ya después que lo conoces es difícil enojarse con Dios. ¿Por qué? Porque te llena tanto del amor de Dios que te es difícil enojarte con las personas. Hay momentos en que te vas a encontrar con personas que te desesperan, que te sientes, Dios te bendice, Berito, sientes que Dios está presente, pero no entiendes por qué esta persona que está contigo o que te está hablando o que te está enseñando, por qué sientes esa presencia tan diferente de las demás, ¿sí? Empiezas a conocer, empiezas a querer tener lo que esas personas tienen. Eso es cuando conoces a Jesús. Eso es cuando conoces a alguien que ha conocido a Cristo. Porque te llenas tanto de alegría que quieres decirles, enseñarles, mostrarles a todo el mundo que has conocido a tu Salvador, que has conocido a tu Mesías, a tu Redentor. ¿Sí? Es inmenso, es infinito el asunto. Fíjate, cuando yo llegué otra vez a la hacienda, llegué seria, llegué como que extrañada, me sentía así como que incómoda, ¿sí? Porque a pesar de que los conocía yo hace 20 años y todo, todavía yo me sentía como que, te digo, no soy muy extrovertida, soy más introvertida. Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué hay, no? ¿Qué está pasando? Pero cuando Dios te empieza a hermandar, te empieza a hacer esa hermandad con aquellos que tú conoces, te empiezas a relacionar, te empiezas a decir, ¿sabes qué, Señor? Este es mi hermano. Mi hermano porque cree en ti, porque te cree a ti, porque eres tú el que estás ahí. Esta persona es mi hermana. No importa si cayó, no importa si recayó, no importa, es mi hermano, es mi hermana. ¿Sí? Te enseñas el amor tanto de Dios,
que aunque te quieras enojar, no te puedes enojar, te molestas. Y lo primero que haces, como todo buen hermano, lo acusas con su papá, ¿sí? Y empiezas a hablar, a decirle y a tornarle. Empiezas a conocer más, ya no por oídas, ya no por lo que te dijeron, ya no por lo que te platicaron, sino ya lo empiezas a conocer más a Dios, ¿sí? Es como decían los samaritanos, nosotros conocemos a Dios, ya no por ti, le dijeron a la samaritana, ya no porque tú nos dijiste, sino porque sabemos que Él es el Mesías, porque sabemos que es nuestro Salvador. Sí. Yo te invito a que sigas conociendo a Dios. A mí me ha fascinado ir poco a poco, ir enseñándome. Sí, ha habido ataques, ha habido desprecios, ha habido confrontaciones, ¿sí? Pero tú pregúntale a Dios, Señor, ¿qué es lo que me tengo que enseñar? No por qué, sino qué es lo que me tengo yo que enseñar. Y Dios te va a decir qué es lo que tienes que enseñarte. Pasas por pérdidas, sí, y por pérdidas muy fuertes, ¿sí? El día que yo perdí a mi padre, sentí feo, pero me dio gozo, me dio alegría, me dio felicidad saber que mi padre iba a estar con Dios, que lo iba a ver, que iba a estar feliz, que iba a estar mejor que como estoy yo ahorita. Sí. Que Dios no te quita a las personas, porque no te las quita, únicamente te las prestó, no te las regaló. Sí. No te dijo esta persona es tuya, no, sino te la prestó para que te ayudara a caminar un tiempo, para que caminara un tiempo junto a ti, para que te enseñara algo precioso, el amor a Dios. A veces me puedes decir, pero es que era bien canijo, o es que esta persona era bien agresiva, pero es que esta, sí, y lo creo, pero si vieras que a través de esa persona Dios te mostró su amor, porque te dijo, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Yo quiero sanarte, yo quiero restaurarte, yo quiero liberarte. Tú no mereces ni agresiones, tú no mereces el trato que se te está dando, pero ¿sabes por qué lo tienes? ¿Por qué estás viviendo eso? Porque necesitas tú entender el amor de Dios. Necesitas tú saber que Dios, cuáles son sus planes de Dios para ti. Yo he visto en esos tiempos de Hacienda pasar a muchas personas ahí, escuchar muchos relatos, muchas historias de vida. Sí. Y yo lo que le pregunto a Dios es, Señor, ¿qué tengo que aprender? Sí. Una vez, como te comentaba, Dios me dijo que tenía que enseñarme a ser humilde. Tenía el ego, la soberbia y el orgullo muy altos. Y por ello Dios había sacado a Satanás de los cielos, ¿sí? Imagínate yo con esa soberbia, con esa situación, está tremendo, ¿sí? El enemigo me hizo sentir mucho rechazo, rechazo de mis padres, rechazo de mis hermanos, rechazos de mis pastores, rechazos de mis hermanos espirituales, rechazo de mis hijas, ¿sí? Problemas con el papá de mis hijas, con mi ex esposo. Sí, Dios me hizo ver gente que me llegaba y me confrontaba y me decía y yo me enojaba, explotaba, pero Dios decía, perdónalos. Es duro, es fuerte estar pero súper enojadísima y que Dios te diga, perdónalos.
¿Por qué? Porque esos momentos tú dices, bueno, Señor, ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo esto, me hizo aquello? ¿Sí? Y que Dios te muestre su corazón y que veas que hay soledad. Que hay heridas más fuertes que las tuyas, que hay desprecio, que hay maltrato. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Cuando Dios te empieza a decir cómo está la vida de la otra persona, tú solamente dices, Señor, ¿qué me corresponde hacer? Tú te das cuenta que por muchas palabras que tú tengas, que muchos conocimientos que tú tengas de autosuperación, de autoestima, de etcétera, 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 si no tienes a Dios en tu vida, no puedes hacer nada. Si no tienes a Dios contigo, si no conoces a Dios, no puedes hacer nada. Así conozcas la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis y de regreso, ¿sí? Si no tienes realmente el amor de Dios en tu corazón y la presencia de Jesús en tu vida, no vas a poder servir para nada. Bien dicen, si no sabes servir, no sirves para nada. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios lo importante es servir a tus hermanos, ayudar a tus hermanos, comprender a tus hermanos, orar por tus hermanos. Bien lo dijo, ora por el enemigo, cosa que a nosotros nos cuesta. Sí. Pero tú llegas como la samaritana y le puedes decir a las personas, ¿sí? Señor, tú me conoces como soy, sabes lo que pienso, sabes lo que siento, sabes todo de mí, no me rechazas. Sabes que no soy buena persona, soy indigno ante tu presencia y tú me has perdonado. ¿Cómo no voy a perdonar a mis hermanos? ¿Cómo no voy a tener misericordia por mis hermanos si tú tuviste misericordia por mí? ¿Cómo no voy a amar a aquellos que me han lastimado tanto si tú, Señor, que yo te he lastimado peor, me has perdonado, me has amado como soy? Señor, yo entiendo que yo no soy dueño de nadie porque yo no morí ni pagué el precio a sangre por nadie. Pero tú eres el dueño de cada uno de los que hemos creído en ti. Tú eres el dueño de cada uno de los que hemos aceptado el sacrificio. Yo no puedo juzgar a un siervo ajeno porque no es mi siervo, es tu siervo, Señor. Yo no puedo condenar a un hijo tuyo, Señor, porque es tu hijo. Tú pagaste el precio por él. Imagínate que cuando Dios te llama a través del testimonio de otros, que llegan y te dicen, es que Él me dijo cómo vivía, es que Él me mostró, es que Dios me dijo esto, me dijo aquello, Dios me habló. Imagínate qué precioso es. No te quedes con la situación de decir, es que Dios ya no habla. Es que Dios es todo lo que Dios habla, está escrito en las escrituras. No, Dios es un Dios vivo. La palabra de Dios es viva. Jesucristo no murió, ¿sí? Jesucristo no murió y quedó ahí enterrado. No, Jesucristo murió y resucitó. Sigue vivo, vivo en tu corazón, vivo en tu mente, vivo en tu espíritu. Él quiere renovarte cada día te habla a través del testimonio de alguien. Dios te dice, ven conmigo, yo te ayudo. Ya no estés con tantas cargas.
Ya no te estés preocupando por cosas que no. Tú tienes una eternidad si tú me aceptas. Fíjate, todavía Jesucristo nos dice, si tú me aceptas, yo estoy contigo. Dios es tan maravilloso, Jesucristo es tan maravilloso y nos está hablando cada día que Él nada más espera a ver cuándo llegas. Fíjate, el día de hoy estaba también yo pensando, dije, bueno Señor, que traigo yo muchos planes en mi cabeza. Quiero salir, quiero pregonar tu palabra. Quiero hacer estos videos. Quiero hablar con mis hermanos. Quiero ir a la hacienda. Quiero ir a los grupos. Sí. Señor, quiero dar a conocer tu palabra, dar a conocer más que tu palabra el testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, del cambio que tú me has hecho. De esa persona triste, amargada, orgullosa, soberbia, que se ponía careta tras careta de aparentar y todo eso, a esa persona que ahora me has hecho, Señor. Tal vez todavía introvertida, claro está, porque no sé relacionarme mucho con las personas, sí, pero sí, llena de amor por ellas. Sí, que llega el momento en que me desesperan como todo niño de 3 años y estoy enojada y le pego de gritos a Dios y le digo, Señor, son tus hijos, ayúdame a entenderlos, ayúdame a comprenderlos, ayúdame a no enojarme, ayúdame a verlos como tú los ves, mi Dios. Sí, a sentir ese amor por cada uno de mis hermanos, sea como sea. Dios sintió amor por mí, siendo como era, sí. Es maravilloso el poder hablar, el poder decirle a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Qué necesito aprender? ¿Cuáles son tus planes conmigo? Quiero tener esa relación, esa comunión contigo, platicarte, decirte, comentarte, jugar contigo, Señor. Porque Dios juega con nosotros también. Ahora sí, como decimos los mexicanos, nos cotorrea a Dios. Estamos jugando, nos bromea a Dios también. Luego te hace sentir de nuevo esa niña que camina, que brinca, que hace, que torna, ¿sí? Esa niña que luego está jugando con Dios, como esa niña de 3 años, ese niño de 3 años. Yo veo a mis nietos y me gozo porque digo, Dios, ¿cómo nos ves tú? ¿Con cuánto amor nos ves? Que sí que te desesperamos, que sí que te hacemos enojar, que sí que la ira es bien, bien fuerte la tuya. Pero cuando llegamos a tus pies arrepentidos, llorando, quebrantados, tú nos dices, vente hijo, vente hija, aquí estoy. Yo te amo, ven. Y te enseñas a ir corriendo, a ir pues conociendo quién es el Padre que tienes. Dios no es un Dios que está hasta arriba de los cielos y esperando a que te equivoques y mandándote castigos, no es cierto. Dios es un Dios maravilloso, tierno, amoroso, misericordioso, que sí disciplina y se enoja porque es normal, como todo buen padre.
pero nunca te castiga, nunca te condena. Te da una oportunidad, te da otra oportunidad, te hace sentir pero indigno, ¿sí? Pero no es porque Él lo quiera, sino para darte a entender que estás mal tú. Te muestra en qué áreas de tu vida estás mal, te muestra lo que tienes que hacer, te muestra lo que le tienes que entregar. Dios es maravilloso, es un Dios súper maravilloso. Yo sé que te está llamando a ti a través de este video, a través de este testimonio. Yo sé que así como fue la samaritana, a platicarles, a decirles a todo el mundo, sí, Dios dijo cómo era yo. Dios me dijo cómo era yo y aún así me ama. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Hijo de Dios que viene a pagar a precio de sangre porque murió en la cruz sin que antes de que tú te arrepintieras, Dios ya tenía la salvación en sus manos para decirte, ¿la quieres? Aquí está. Dios es maravilloso, Dios te está llamando. Yo te invito a que le preguntes a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo te invito a que hagas esa oración de fe y le digas a Dios, Señor, yo quiero que estés dentro de mí. Ya no quiero tenerte lejos, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Jesucristo, quiero creer en ti, pero quiero conocerte cada día más, no de oídas, porque conocer a Dios de oídas es súper sencillo, pero conocer a Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios amoroso, ese Dios que disciplina, ese Dios que te muestra quién eres realmente tú, es maravilloso. Es duro, es fuerte, como me decían, porque me decían, es que es muy fuerte tener a Dios en tu vida, sí, es muy fuerte, pero es muy hermoso. Es fuerte si quieres querer vivir igual como vivías antes, pero es maravilloso y es hermoso cuando te das cuenta que Dios está ahí y te dice, dame las cosas, yo las cargo. Cuando encuentras a esa persona hermosísima que es Jesucristo y te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. No te afanes. Comentábamos mi hija y yo, cómo Dios es maravilloso, cómo Dios ha cubierto cada necesidad que hemos tenido, cómo cada día vemos la grandeza de Dios. Nos reíamos porque decía mi hija, sí, había unas necesidades que teníamos que cubrir y todo. Y decía mi hija, pues, ¿qué podemos ya hacer? Pues vamos a dejárselo en manos de Dios. Sí, le digo, ay, ¿cómo eres? Le digo, estamos diciendo así como que, pues ya no queda de otra, pues que sea Dios quien se haga cargo, ¿no? Como que ya hicimos todo lo posible, ya que sea Dios el que se haga cargo, ¿sí? Y nos daba risa mi hija y yo. Y le digo, no, primero vamos a poner a Dios en todo. Le digo, primero es Dios en todo, ¿no? Y le decía yo a Dios en la mañana, desde antier que empezamos con la situación. Le decía yo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pongo todas mis necesidades en tus manos. Hace falta esto, esto. Ya le hice yo a mi lista de Dios, a Dios mi lista de urgencias, ¿no? Urge esto, urge cubrir esto, y se la daba a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Ahí está mi lista de necesidades urgentes, ¿no? Y como una vez Dios me dijo, yo voy a cubrir,
día a día tus necesidades. Yo voy a darte lo que necesitas cada día. Porque le decía yo a Dios, oye Señor, ¿y por qué no me mandas así como que para toda la quincena, para todo el mes, ¿no? Y decía Dios, no porque, no porque te lo gastas, eres mala administradora. Sí, muchos me han dicho, bueno, ¿y cómo sabes que es Dios? Porque yo creo en Dios. Y porque Dios me dijo, tú cree y yo haré. Porque yo le creo a Dios. Hubo tiempo en que dudé, sí, dudé mucho. Porque yo sentía, ¿cómo es posible que digan que yo no escucho a Dios? Si es tan fácil escuchar a Dios, a mí se me hacía sencillísimo. Sí. Porque platico con él, le digo, lloro, le cuento, todo para mí. Salgo a la calle, voy platicando con él, estoy lavando los trastes, me pongo a platicar con él, estoy aquí escribiendo o jugando Candy Crush, estoy platicando con él, uno de rescate de perritos, estoy platicando con él. Sí, estoy platicando siempre con él. Me acuesto y me acuesto platicando con él. O luego hay veces que quiero apagar el switch y Dios platica conmigo. Sí, y es hermoso, es maravilloso. Sí, es una situación maravillosa. Entonces cuando me decían, ¿y tú cómo sabes que es Dios? Ah, cómo me hicieron llorar. Porque decía, pues ¿cómo que no me creen que yo hablo con Dios? Pues que Dios no les habla. Y una vez un pastor así me dijo, dice, bueno, ¿y por qué Dios no me habla a mí? Sí, o sea, como diciendo, yo tengo más tiempo, ¿por qué Dios no me habla a mí? A ver, ¿por qué te habla a ti y no a mí? Y Dios me contesta, dice, porque le he hablado muchas veces y no me hace caso. Sí, yo me dio pena decirle al pastor cuando le contestarle, ¿no? Pero mejor dije, no, Señor, pues ahí te toca contestarle tú, ¿no? Permítele que te escuche. Y bendito sea Dios, ya he oído al pastor que dice, Dios me habla y me dice, y palabra de Dios que me dijo Dije, bendito sea Dios, Dios ya le habla. Sí, Dios es maravilloso cuando tú le crees a Dios. Y te digo, Dios es tan hermoso, tan maravilloso, tan precioso, que cuando a mí me decían que cómo sabía que era Dios, Dios me dijo una sola vez, cuando te vuelvan a decir lo mismo, dile que las ovejas conocen la voz de su pastor y llegan a ellos, van hacia él, sí, porque el pastor les conoce a cada oveja, sí. A mí me daba felicidad, me daba alegría porque decía, bueno Señor, tú me conoces a mí, ¿sabes cómo? Tú me pusiste nombre y me conoces desde el vientre de mi madre. Gracias Señor, sí. Y cuando estaba leyendo estos versículos que te comenté de la samaritana, toda me veía yo reflejada en ella. Cómo iba y decía a los señores, ¿será este el Mesías? Me dijo de mí, ¿sí? Cómo me reflejaba cuando decía Job, de oídas te oí, de oídas te conocía, ahora te conozco realmente. Cuando pasé que me dejó Dios sin caminar, cuando los dolores eran intensos, cuando no me tuve que encerrar, Dios me encerró durante tres años casi, 3, 4 años me encerró, que no podía andar en camión, que tenía que ser transportada en puro taxi o en coche privado o como sea, porque no soportaba yo los dolores. Sí, que cuando tenía que ir al doctor era un suplicio porque no sabía si quería, más bien dicho, cuando me tocaban análisis que no, me decían es que no debe de tomar medicamento. Yo lloraba y decía, Señor, pues ¿cómo me voy a ir? Los dolores son fuertes, mi Dios. Y Dios me decía, llévate tu pastilla.
en cuanto termine, luego de los análisis que tenía que hacer o los estudios, tómate la pastilla. Sí. Y lo hacía, yo lo hacía porque Dios me decía, no, Dios sabe por qué tenía que pasar por esta situación. Yo le decía a Dios, pues oye Señor, pues, si tú en un tris así fácilmente me sanas, ¿por qué no lo haces? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Aprendí mucho, aprendí a conocer a Dios, no de oídas, sino quién era Dios en mi vida, cómo Dios se manejaba en mi vida, qué hacía Dios en mi vida cada día. Cada momento que le clamaba, cada instante que yo lloraba con él, cada momento en que me enojaba con mis hermanos y le decía yo a Dios, Señor, son tus hijos. Ahora sí, son tus hijos, tú edúcalos, ¿no? Y cuando tuve que decirle, Señor, son mis hijas, no declaro que no las supe educar, mira, ahí están, Señor, te las entrego. Sí, cuando Dios me hizo declarar que realmente la mujer que según yo pensaba que era, no era. Sí, era diferente. Si vieras cómo me costó a mí declarar eso. Si vieras cómo me costó dejarme ayudar por Dios y por mis hermanos. Si vieras cuánto costó el decir, no puedo, Señor. Me declaro que no puedo, ya no puedo sin ti, palabra que no puedo moverme. Si tú no estás conmigo, no puedo hacer las cosas. Para un soberbio y un orgulloso, eso es lo peor que le puede pasar. Decir no puedo. Declarar que Dios es el único que nos puede ayudar. Eso fue lo que Dios me enseñó. Sobre todo humildad. Humildad de decir, Señor, yo sin ti no puedo. Pues te invito a conocer a este Dios maravilloso. Dios te está llamando, Jesús te está llamando a través de este testimonio a que le conozcas, a que lo incorpores en tu vida. Dios no es un Dios que está hasta allá crucificado, hasta arriba, no. Jesucristo está en tu corazón, está caminando cada día contigo, quiere seguir hablando contigo, quiere seguir restaurándote, quiere seguir caminando. Quiere darte ese mensaje de amor. Yo te invito a que lo conozcas, conócelo. Y vas a ver cómo no te vas a arrepentir. ¿Sí? Vas a saber quién es Dios en tu vida y jamás te vas a arrepentir de haberlo aceptado. Muchos no lo aceptamos por miedo, pero cuando ya lo conoces y empiezas a ver cómo se mueve en tu vida, no quieres que se salga. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te invito el próximo lunes, nuevamente a las 9 de la noche, a que sigamos con nuestras pláticas. Que Dios te guarde y te bendiga. Sé que Dios siempre está contigo. Bendiciones.